Hace unos años se hizo un estudio muy curioso en Nueva York. Le pidieron a un gran violinista que fuese a tocar al metro. Había ido él a Estados Unidos a dar unos conciertos con un violín extraordinario, un Stradivarius, y le pidieron que vaya al metro a tocar lo mismo que él había tocado en ese lugar al que fue, con un teatro abarrotado de gente, todos aplausos, todos felices, eso mismo que lo toque vestido de pobre en el metro. Entonces estuvo toda una mañana tocando y solamente dice que 2 personas se pararon un poco más de un minuto a escucharlo y le dejaron unos $30 en toda la mañana. Y le iban a pagar a él por hacer eso y dijo, no hace falta que me paguen, yo he aprendido mucho esta mañana, ¿no? Y lo que aprendió él es algo que también tenemos que aprender nosotros, es el hecho de que a veces podemos estar frente a cosas muy hermosas, muy bellas, muy grandes, y que por no prestar atención, por tener la cabeza en otras cosas, por juzgar las apariencias o por lo rutinario de nuestra vida, se nos escapan, se nos escabullen. Y nos pasa mucho eso a nosotros, porque si nosotros tomáramos conciencia que cada día Dios nos regala su presencia en nuestra alma por la gracia, en la Eucaristía, que el amor de Dios lo tenemos con nosotros, la vida, tendría que ser distinta. Las cosas que vivimos son muy hermosas, pero a veces nos falta la capacidad de entenderlas, la capacidad de apreciarlas, ¿no? A veces incluso las apreciamos recién cuando las perdemos. Nos pasa así. Y en ese sentido tenemos que ser más dóciles al Espíritu Santo, en ese sentido tenemos que buscar que nuestra vida esté más en sintonía con Dios. Como decía un predicador una vez, si no estamos en sintonía con el Espíritu Santo, nuestra vida es muy monótona, es muy aburrida. Cuando ya entra el Espíritu Santo a estar presente en nuestra vida, a guiarnos, a tratar de descubrir nosotros su presencia y cómo nos quiere guiar, la vida se transforma. Aún lo mismo cotidiano se transforma en algo hermoso, en algo que nos llena de alegría y nos llena de paz. Antes de comenzar con la segunda semana de ejercicios y explicar por qué es una segunda semana y demás, quería decir algunas palabritas porque no da el tiempo para decir más, pero como tirarles el tema y que ustedes en todo caso después, si quieren, pidan bibliografía que existe, que no es difícil y a lo mejor lo quieren aplicar a esto, pero es algo hermosísimo que tienen los ejercicios para el resto de la vida, es para el ejercicio y también para después, que está en el número 24, parrafito 24 del libro de los ejercicios. Se titula así, Examen particular y cotidiano, y contiene en sí 3 tiempos y 2 veces examinarse. Yo no lo voy a leer porque si lo leo tendría que explicarlo durante media hora por lo menos y no hay tiempo. Yo se los voy a explicar rapidito y si a alguien le interesa después me pide bibliografía. Hay un librito escrito por el padre Miguel Ángel Fuentes, que es de nuestra congregación, que ha escrito muchos libros, y hay uno que es sobre este tema, que lo explica al detalle y realmente es muy didáctico y se puede entender muy fácilmente. Entonces, en todo caso me piden para entender un poco más. De todas maneras, ya el texto de San Ignacio está clarito, lo quieren leer después. Es esto, es una manera práctica que tiene el santo que nos ofrece, iluminado por Dios, para poder corregir nuestros defectos. Eso pide en particular que uno primero descubra su defecto dominante, que ahí también hay una tarea interesante. Todos tenemos muchos defectos, pero por lo general hay uno que domina a los demás, es decir, que es la raíz de los demás, el orgullo. Puede ser el más típico si se quiere, pero hay otros. Puede ser por el lado de la templanza, por el lado de la ira. Descubrir eso primero, que también hay formas, ¿no? Hay que rezar para eso. Pero decía un beato que si no sé en qué trabajar, en qué defecto trabajar o en qué virtud, bueno, puedo empezar con la humildad, nunca me voy a errar. Siempre todos tenemos problemas con eso. ¿Y de qué se trata? Se trata de hacer lo siguiente. 3 tiempos en el día tener presente esto, es como un examen, y es así. Me levanto a la mañana y ni bien me levanto, recuerdo en qué estoy trabajando. Por ejemplo, si estoy trabajando en la paciencia. Me levanto, ni bien abro los ojos después de rezar, se supone que hacemos alguna oración ahí cuando levantamos, 3 Ave Marías, algo.
Tengo que mejorar en la paciencia. Y si puedo ahí, mientras me lavo los dientes, que sea pensar, ¿dónde he fallado con la paciencia generalmente? Hoy es lunes, tengo que ir a trabajar de nuevo, me falla la paciencia con tal. Bueno, ya me preparo, es un examen de previsión, se llama. Ya hago un acto de voluntad de que hoy no voy a caer en falta de paciencia durante la mañana. Después llega el mediodía, a ver cómo me fue durante la mañana. ¿Me fue bien? 2 minutitos de examen. Le falté en la paciencia en tal cosa, en tal situación que no era esperada. Bueno, me propongo mejorar para la tarde. Vamos, a la tarde vuelvo a ponerme firme. También es muy importante eso, no solamente ver la mañana. Y a la tarde, a la noche, el examen de conciencia junto con el examen de conciencia de todo el día que uno tendría que hacer siempre, en el sentido en general, cómo me fue, si hice algo malo, le agradezco a Dios y demás. Bueno, puntualmente de esto, de mi examen particular, mi defecto dominante o lo que estoy trabajando, ¿cómo me fue a la tarde? Bueno, bien me fue o mal, acá, allá, si me fue mal pedir perdón, si me fue bien dar gracias, comparar la tarde con la mañana, ¿cómo me fue? ¿Mejoré un poquito o no? Y comparar ayer, ¿cómo me fue? ¿Y hoy mejoré de un día a otro o no? Incluso San Ignacio recomienda, y también lo trae ahí, anotar, tener una libretita, decir, bueno, y ver, ayer caí tantas veces, hoy caí tantas otras, y ver si voy mejorando o no. Incluso también él nos recomienda que cuando caigo en el defecto ese que estoy tratando de mejorar, tratar de ser consciente de que caí, o sea, no dejarlo pasar interiormente, ¿no? Incluso dice él, si puedo hasta llevarme la mano al pecho, alguna cosa, hasta que el cuerpo acompañe eso, que estoy arrepentido de lo que hice, quiero mejorar. Esto que uno puede decir que puede ser como exagerado, que puede ser que uno esté metiendo la santidad en una fórmula, en realidad es todo lo contrario. Y es algo que San Ignacio propuso hace 500 años y que el doctor Vitós, un gran psiquiatra protestante, decía que San Ignacio se había adelantado 200 años a la psicología, porque es lo que se usa para quitar muchos defectos ya más enfermizos, no defectos tanto de la vida espiritual. Y si uno pudiera, dice el Kempis, o sea, la imitación de Cristo, superar un defecto por año, en breve seríamos santos. Entonces, esto que lo han hecho muchos santos durante muchos años, hay santos que han trabajado, 17 años en el orgullo, 13 años en la caridad, hace que uno tenga en concreto algo que trabajar diariamente y no solamente quiero ser bueno y nada más. Quiero ser bueno, listo. La voluntad, por lo general, más se aferra a cosas más concretas, ¿sí? Entonces, ¿qué significa para mí ser santo? Bueno, una vez que estoy en gracia de Dios, para mí ser santo significa aquí ahora vivir la virtud de la humildad porque me cuesta, o la virtud de la templanza. E incluso convendría hacer un plancito, decir, bueno, ¿qué significa para mí vivir la templanza? ¿Qué tengo que hacer yo durante mi día? Y bueno, tengo que tener cuidado de lo que hago con el WhatsApp, tengo que tener cuidado de que miro por la calle, tengo que tener cuidado con quién me junto, qué hablo. Tengo que hacer mis oraciones, tengo que tener un poco de lectura espiritual, todo es un cúmulo de cosas para quitar un defecto. Ojo, ni siquiera estoy hablando de un defecto grave, es que queremos ser santos, no solamente queremos vivir en gracia de Dios, queremos ir progresando. Bueno, sepan entonces que eso existe y que hace mucho bien y que el problema de esto solamente es que cuesta perseverar. Uno lo puede hacer un día, 2, 3, toda la vida, un año, es de santos. Ese es el único problema, cuesta perseverar. Si uno persevera en algo así, un día, 2, 3, un año, 2, 3, es imposible que no vaya creciendo uno en la vida espiritual, porque está poniendo con mucho esfuerzo el casi nada que decíamos ayer, para que Dios haga el casi todo. No le es que le vamos a decir, mi santidad depende de mi voluntad, de la fuerza de mi brazo, yo soy, no, es la gracia de Dios, pero yo tengo que poner los medios. El casi nada lo tengo que poner, y esto es un casi nada que es muy efectivo. Como dirá Narciso Irala, es un jesuita, el padre Narciso Irala, que tiene 2 libritos hermosísimos, uno sobre todo muy conocido que se llama Control Cerebral y Emocional, que no es para cualquier persona, no hace falta tener algún problema cerebral. Él dice que este método de San Ignacio es voluntímetro y voluntígero.
O sea, produce voluntad, fuerza de voluntad, porque hacer todos los días esto obviamente que me ejercita mucho, y también mide mi voluntad. A ver, ¿cómo estoy con la voluntad? Si lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo, una vez que me lo propongo, por supuesto. Bueno, vamos entonces ahora a, como decíamos, comenzar la segunda semana de ejercicios. Ustedes se acuerdan que decíamos que San Ignacio predicaba los ejercicios durante un mes. 4 semanas, no exactamente de 7 días, ¿no? La primera es un poquito más larga, pero más o menos de 7 días. Entonces nosotros con el día de ayer hemos terminado la primera semana de ejercicios y empezamos ahora la segunda, que va a ser un poco más corta que la primera, y después tenemos la tercera y después la cuarta, todo en lo que queda de este día y medio de ejercicios. En la primera semana lo que se buscaba, por eso decía yo que era un poco la más complicada, no solamente por ser la primera, que uno entra en ejercicio, sino por el tema, se buscaba reformar lo deformado, así lo llama un autor. Hay cosas deformadas en mi vida, que es el pecado, los afectos desordenados, y los busco reformar, ¿sí? Los busco cambiar, es la conversión, es reconocer lo que está mal y quitarlo. Lo quito por medio del arrepentimiento, del ver las cosas de frente, por medio de la confesión, obviamente vamos a seguir confesando. Así lo quito, en eso estamos. La primera semana es esa la tarea. Los pecados, lo que está mal, lo que me ha alejado de Dios, después de dejar en claro el principio y fundamento, obviamente. Bueno, la segunda semana, ¿qué buscamos? En esta segunda semana San Ignacio nos va a proponer directamente la figura de nuestro Señor Jesucristo, la persona de Cristo. No es que no estuvo presente desde el principio de los ejercicios, es imposible hacer un retiro espiritual y no pensar en Cristo y no mirar a Cristo, lo hemos nombrado 1000 veces, hablando de la cruz, del pecado. Bueno, pero ahora lo presenta más directamente, el objeto de nuestra contemplación es el Señor. Y entonces el mismo autor que ponía esa frase recién de reformar lo deformado, dice la segunda semana tiene como objetivo conformar lo reformado. ¿Conformar con quién? Con Cristo. O sea, me doy cuenta que en mi vida hay cosas que están mal, afectos desordenados, pecados. Bueno, no los quiero, los pongo en la misericordia de Dios, me arrepiento, quiero cambiar. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde voy? ¿Para dónde camino? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, y ahí obviamente entra la persona de nuestro Señor, que Él es el camino, la verdad y la vida. Es a Él al que tenemos que mirar, a Él al que tenemos que imitar. Él es el parámetro. Dios se hizo hombre. Tenemos un hombre que es Dios. Está resumida y concentrada en Él toda la perfección. Imposible ser santos sin tener a Cristo entre ceja y ceja. Imposible ser santos sin calar en Cristo, como decía el padre Llorente, que es difícil a veces calar en nuestro Señor, como quien hace un huequito de una fruta y quiere saber el fondo de una sandía, de un melón, a ver si está bueno. Bueno, llegar al corazón del Señor, no conocerlo superficialmente, sino conocerlo interiormente a Cristo. La petición de toda esta semana, salvo la primera, que es como una introducción, lo que vamos a ver ahora, es conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Conocimiento interno de Cristo. No es lo mismo que un conocimiento externo que a veces tenemos. Esta segunda semana comienza en el número 91. San Ignacio va a decir en el título, número 91, siempre del párrafo 91, salvo que yo diga página tanto, siempre nos guiamos por el párrafo 91, que está entre corchetes. El llamamiento del Rey temporal ayuda a contemplar la vida del Rey eternal. Esto que hace San Ignacio aquí lo voy a explicar en 2 palabritas para que uno tenga una idea global. Después vamos párrafo por párrafo. San Ignacio nos presenta lo siguiente: un rey temporal, un rey humano, no divino, no Dios, que nos llama a una empresa santa, noble, grande. Nosotros no estamos en época de reyes ahora, tampoco ninguno de ustedes creo que sea un caballero,
o una Santa Juana de Arco para salir a pelear con la... ¿no? Entonces hay cositas que uno tiene que adaptarlas, que entenderlas en contexto, que aplicarlas, ya vamos a ver cómo lo hacemos. Pero Él nos pone en una circunstancia humana en la cual si uno no acepta ese llamamiento, o si una persona X no acepta ese llamamiento de esa persona tan buena a una empresa tan noble, uno no puede ser una persona noble, uno no puede ser una buena persona, uno en algo está fallando. Tratar de ver eso evidente, de forma lo más evidente posible, y después salta a lo espiritual, a lo sobrenatural, a lo eterno, y me muestra a Cristo, la figura del Señor, llamándome a una empresa grandísima como es la santidad mía y la de los demás. Y cómo entonces, si en el primer caso no era lógico que alguien dijera que no a una empresa tan grande como seguir a este hombre humano, digamos, solamente humano que me llama, bueno, mucho más estamos obligados a seguir al Señor en lo que nos quiere, nos pide, que es que seamos santos y que busquemos la santidad de los otros. Ese es el planteo, ¿sí? Primero una cosa más humana, que es más fácil de entenderla, para después saltar a lo divino. Ese es el planteo que hace San Ignacio, que nos puede ayudar entonces a darnos cuenta cómo de hecho Cristo nos llama a todos a buscar su reinado, primero en el corazón nuestro y después en los demás. Comienzo con un párrafo de la encíclica Novo Millenium Ineunte de San Juan Pablo II. Habrán visto que lo cito mucho a San Juan Pablo II, porque él es el padre espiritual de nuestra congregación, del Instituto del Verbo Encarnado, por eso lo cito tanto, ¿sí? Tenemos en nuestro derecho propio, constituciones y directorios, más de 1100 citas de él. Entonces muchas cosas las hemos recibido de él y hasta mucho del carisma nuestro, que es evangelizar la cultura, es parte de su magisterio. Decía el Papa así: no se trata pues de inventar un nuevo programa, estamos empezando el tercer milenio. Si todas cosas nuevas, nueva evangelización, sí, él habla también de eso, pero deja fijado una cosa: no es un nuevo programa, porque el programa ya existe, es el de siempre, recogido por el Evangelio y la tradición viva. Se centra en definitiva en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e imitar, ¿sí? Para vivir en Él la vida trinitaria y transformar con Él la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste. El programa es Cristo. Ahora, dentro de 1000 años, siempre es Cristo. Dios habló una palabra que es su verbo, que es Cristo, el verbo encarnado. Y después de eso Dios no tiene más nada que decir, porque mírenlo a Él, nos va a decir el Padre, escúchenlo a Él, en Él están todas las respuestas. Él es el que tiene todo lo que una persona tiene que saber y hacer para llegar a la santidad. Sigue el Papa: es un programa que no cambia al variar los tiempos y las culturas. No cambia, es el mismo. Y aclara, aunque tiene en cuenta el tiempo y la cultura para un verdadero diálogo y una comunicación eficaz, este programa de siempre es el nuestro para el tercer milenio. El programa es Cristo entonces. Vamos al texto de los ejercicios. Repetimos, número 91. En primer lugar, San Ignacio nos trae la oración preparatoria, que es la de siempre, que está en el número 46, que es orientar mi oración a Dios, que todo sea para su mayor honra y gloria, ¿sí? El lema de los jesuitas es ad maiorem Dei gloriam, ¿sí? Todo para la mayor gloria de Dios, ¿sí? Se suele resumir AMDG, bueno, habrán visto en algunos lugares, todo para la mayor gloria de Dios. Bueno, es lo que buscamos en cada momento de nuestra vida, que lo que tenemos que buscar al menos, y San Ignacio nos pide que en cada vez que comencemos la oración pongamos en acto eso. Hago este rato de oración buscando solamente la gloria de Dios. El primer preámbulo, dice el santo, es la composición viendo el lugar. Será aquí ver con la vista imaginativa sinagogas, villas y castillos por donde Cristo nuestro Señor predicaba. Ver con la imaginación entonces. O sea, imaginarme al Señor en
Tierra Santa, me puede ayudar alguna película que he visto, alguna foto, alguna cosa, verlo a Cristo en acción, predicando, yendo, volviendo. Como decíamos, si me ayuda bien, si no lo dejo, pero hagamos el esfuerzo de intentarlo al menos. El segundo, demandar la gracia que quiero. Siempre importante, ¿para qué hago esta meditación? ¿Qué le quiero robar, entre comillas, al Señor de su misericordia? Será aquí pedir gracia a nuestro Señor para que no sea sordo a su llamamiento, más presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. Pedir la gracia de no ser sordo, escuchar la voz de Dios, escuchar su llamado, sino diligente y aceptar entonces su voluntad en nuestra vida, que hay cosas muy claras que Dios quiere de nosotros. Hay cosas que tenemos que ir descubriendo, pero que Dios quiere que seamos santos, eso no hay ninguna duda. ¿Y nosotros hemos aceptado eso o no? No sé, a veces lo aceptamos, a veces no. Por una falsa humildad, por un desgano de la vida, por un pensar que no se puede, por un pensar que eso no es para mí. El primer punto, pasando entonces de los preámbulos ya al cuerpo de la meditación, o la contemplación ya más en este caso, es poner delante de mí a un rey humano, elegido de mano de Dios nuestro Señor, a quien hacen reverencia y obedecen todos los príncipes y todos los hombres cristianos. Un rey humano, un rey, ¿no?, que es elegido por Dios, un rey santo, ¿sí?, que han habido reyes santos. Si conocen algo de la historia, podemos pensar en un San Luis, rey de Francia, en un San Fernando, rey, que además de ser reyes, tenían la autoridad de ser reyes, también eran santos y gobernaban sus reinos, que a veces tenemos la idea como que el rey era un déspota, y en muchas cosas en la forma de gobernar de un rey era mucho menos déspota de lo que es ahora la democracia en algunos sentidos, que a veces se llama democracia y tiene poco de democracia. Estaba mucho más cuidado de algún modo el poder que tenía el rey. Digo, a veces suena como un rey, un hombre que hacía lo que quería. Habrá habido casos, por supuesto, pero no de suyo es la forma de gobernar. Pero digo, bueno, no me quiero meter en esos temas. Quiero decir que un rey santo. Pensemos en algún prócer de nuestra patria, un Belgrano, un San Martín, hombres de fe. No digo santos, pero hombres de fe. Ustedes sabrán que los colores de la bandera no son azul como el mar, sino son el manto de la Virgen, ¿sí? De ahí eligió Belgrano los colores de la bandera. Imagínense la fe de ese hombre. Gente que habrán tenido sus defectos, digo, pero no están canonizados, pero eran hombres de fe, hombres que se entregaron por la patria en el mejor de los sentidos. Y uno sabe que cuando ama a la patria, amar a Dios, es de algún modo el mismo amor, como amar a los padres y amar a Dios. Pensemos, si conocen algo ya más de América Latina, pensemos en un García Moreno, el presidente de Ecuador, que consagró Ecuador al Sagrado Corazón y que lo mataron al salir de misa. ¿Sí? Le pegaron un tiro por ser católico, mártir, no estaba canonizado, pero... Pensemos, no sé si conocerán algo de historia, aquí en Argentina quizás no, lamentablemente se conoce poco, un Carlos Saccheri, un hombre extraordinario, inteligentísimo, político, filósofo, que fue asesinado en la década del 70, también a salir de misa. Creo que al salir de misa, si no me equivoco, asesinaron un auto al lado del coso, pegaron un tiro, estaba con la señora, los hijos. Un mártir también, no está iniciada esa causa, nada, porque hace falta cosas ya, procesos que se den. Pero un hombre extraordinario. Alguien del otro lado, alguien que tenía ideas contrarias a él, dijo, mataron al único que podía ser presidente de Argentina. Sabían a quién mataban, ¿sí? Un hombre extraordinario, extraordinario. Bueno, una mujer, una Santa Juana de Arco, una Isabel la Católica, no sé. Lo que ustedes se puedan imaginar, imagínense a alguien con todas las características de ser una persona que tiene autoridad y que tiene condiciones humanas, o sea que es santo o al menos una persona muy buena, alguien que se puede confiar. El segundo punto, mirar cómo este rey o esta reina habla a todos los suyos diciendo: mi voluntad es de conquistar toda la tierra de infieles. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de ser contento de comer como yo
y así de beber y vestir, etc. Asimismo ha de trabajar conmigo en el día y vigilar en la noche, etc., porque así después tenga parte conmigo en la victoria como la ha tenido en los trabajos. Convertir la tierra de infieles, dice el santo, a eso me quiere llamar. Mi voluntad es de conquistar toda la tierra de infieles. ¿A qué está llamando San Ignacio en este ejemplo que pone? No es tan claro, probablemente sea una especie de cruzadas, pero las cruzadas ya ahí ya no estaban más. Y en este sentido hay que tener cuidado, que a veces, si no conozco mucho de historia, lo único que puedo decir, las cruzadas es un gran error que cometió la Iglesia. No es así, no es así. En las cruzadas había santos de por medio, ¿sí? Predicando, acompañando, ¿sí? A veces se juzgan las cosas con los criterios de ahora, cosas que en ese tiempo eran distintas, y no porque cambie el bien al mal, son cosas circunstanciales. Hubieron papas atrás de las cruzadas, digo, no vamos a meternos ahora en cosas históricas, pero digo, por las dudas, yo nombré cruzada, a lo mejor ya le suena mal y ya no me ayuda a hacer la meditación, no es la idea. A lo que voy es que me está llamando este rey a una empresa hermosa, noble, por Dios, conquistar la tierra de infieles, extender el reino de Cristo, lo que sea, pero no es eso lo central, sino es lo que dice este rey, es que el que quiere venir conmigo tiene que solamente hacer lo que yo hago, o sea, yo voy con ustedes, tiene que trabajar conmigo de día, velar en la noche, tiene que compartir mi sufrimiento para que después, cuando venzamos, también comparta la victoria. Ese es el planteo, un rey entonces, noble, grande, espiritual, que tiene su autoridad venida de Dios. Toda autoridad viene de Dios, pero no la ha usurpado. Y que me llama a una empresa hermosa, noble también, que tengo que entregar todo y lo que tengo que hacer es ir con Él. Él va conmigo, no me deja solo, no es que vayan a pelear y yo me quedo acá, no. Solamente me pide que lo imite y Él es el rey y va adelante. El tercer punto, considerar que deben responder los buenos súbditos al rey tan liberal y tan humano. Aquí humano significa tan humanitario, tan virtuoso. Y por consiguiente, si alguno no aceptase la petición de tal rey, ¿cuánto sería digno de ser vituperado por todo el mundo y tenido por perverso caballero? Siempre estamos dentro de esa nomenclatura, esa forma de hablar de ese tiempo. En la época de San Ignacio, un joven tenía como un ideal casi natural el ser caballero. Y un caballero que no aceptara una petición de un rey así, era para llamarlo, para vituperarlo y llamarlo perverso caballero. Un hombre sin ideales, un hombre que quizá pelearía por plata, pero no eso es un noble caballero, sino alguien que pelea por una causa noble. Y cuanto más si un rey es así. Bueno, traten de adaptar todo lo que puedan eso para que a ustedes les sea de fruto, de provecho para hacer el salto a la segunda parte. Puede ser incluso algo, si se quiere, más cercano en la vida de uno. Es decir, bueno, tengo un pariente o una persona que ha marcado mi vida, que yo sé que es buena, que me ha enseñado muchas cosas. Puede ser un familiar, puede ser un profesor, puede ser, no sé. Y que yo sé si esta persona me llama a una empresa determinada, a hacer una obra determinada y que él va a ir al frente, no puedo decirle que no puedo, porque sé que es buena, porque sé que lo que me va a pedir es bueno, porque le debo tanto, porque alguna cosa que a mí me ponga como entre la espada y la pared, que me diga yo de acá, esto no puedo negarme, no puedo negarme por lo bueno de la empresa, por lo bueno de la persona. Vamos entonces ahora a la segunda parte, que obviamente es la más importante. La segunda parte de este ejercicio consiste en aplicar el sobredicho ejemplo del Rey temporal a Cristo nuestro Señor, conforme a los 3 puntos dichos. Y en primer lugar, antes de seguir con los puntos, vamos a decir que Jesucristo es Rey, que no es una alegoría, una forma de decir qué bonito. No, Jesucristo es Rey, Rey del universo. Tenemos la fiesta litúrgica en noviembre, pero la fiesta litúrgica habla de una cosa teológica, obviamente. Jesucristo es Rey por derecho de conquista, porque nos compró, luchó en la cruz y nos compró con su sangre, somos suyos. Por eso, por la cruz. Es Rey también porque es Dios. Dios es Rey, Dios es el dueño de todo, Dios es el que manda. Y es Rey también porque, en principio, tendría que gobernar el mejor.
¿no? El más virtuoso, porque el gobierno es una carga muy pesada. Bueno, Él es el mejor, por lejos. Es el Dios hecho hombre, el hombre más perfecto. Jesucristo es Rey entonces. Y como es Rey, quiere reinar. Y aunque su reino no es de este mundo, como Él dice, en el sentido de que no tiene armas, sin embargo, Él quiere reinar en este mundo, en los corazones, en las leyes, en la sociedad. A eso está llamado la iglesia. La iglesia no está llamada solamente a reinar acá adentro, ¿sí? O sea, que los que estén acá piensen como Cristo y busquen a Cristo, sino que está llamada de acá a reinar afuera, por el bien de los hombres. Y en cuanto al primer punto, dice San Ignacio, si tal vocación consideramos del rey temporal y sus súbditos, cuánto es cosa más digna de consideración ver a Cristo nuestro Señor, Rey eterno, y delante de Él todo el universo mundo, al cual y a cada uno en particular llama y dice, acá está el llamado del Señor, mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena también me siga en la gloria. Entonces, considerar a Cristo, Rey, Dios hecho hombre y Rey, que me llama a esta empresa que no es otra que la que Él hizo, convertir a los hombres, conquistar el mundo, a los enemigos, es decir, expandir el Evangelio por todo el mundo, por todo mi mundo, empezando por el mundo que nos rodea a cada uno. Y en este pedirnos que lo sigamos, el Señor nos dice que Él ha hecho ya todo lo que había que hacer, que no hay que más que acompañarlo a Él, porque Él ya combatió, Él ya sufrió. Si el otro rey humano que decíamos va adelante o acompaña a las tropas en la lucha, ¿cuánto más Jesucristo? Ningún soldado va a poder hacer ni siquiera un 10%, un 1% de lo que hizo el Señor por nosotros. Sí, por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome la pena también me siga en la gloria. Trabajar conmigo. Sí, que si alguno quiere ser mi discípulo, que niegue a sí mismo, que tome mi cruz, la cruz que Él ya llevó, que ya tomó, y me siga, dice el Señor. El segundo punto, considerar que todos los que tuvieran juicio y razón ofrecerán todas las personas al trabajo. Es decir, nos está diciendo San Ignacio que quien no sigue este llamado del Señor está medio loco. ¿Sí? Quien tiene juicio y razón, o sea, el que piensa un poquito, tiene que seguirlo a Cristo. Es lo mismo que decíamos en esa poesía la primera noche. Loco debo ser si no soy santo. Si considero quién es Cristo, qué ha hecho por mí, a qué me llama, qué victoria me propone si lo acompaño en los trabajos. Quien considera eso y no lo hace, ha perdido el juicio, ha perdido la razón. ¿Podría esta meditación terminar ahí y decir entonces uno, bueno, tengo que seguir a Cristo, es lógico que lo siga? Es lo que Él quiere y obviamente que yo quiero lo que Él quiera porque Él murió por mí, es mi Dios y Señor. Bueno, pero San Ignacio, como siempre, da una vueltita más de rosca y busca lo que más. O sea, hay que dar más, hay que dar todo. Y dice, tercer punto, los que más se querrán afectar y señalar en todo servicio de su Rey eterno y Señor universal, no solamente ofrecerán sus personas al trabajo, más aún, haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones de mayor estima y mayor momento, diciendo, ya leo lo que sigue, simplemente repito, que los que más quieran estar cerca de Cristo, los que más quieran acompañarlo y seguirlo, van a hacer un acto más heroico, no solamente decir, bueno, sí, te sigo, no, harán en contra de su sensualidad, o digamos nosotros mejor, su sensibilidad. Y haciendo en contra de su sensibilidad, hará una oblación, un ofrecimiento mayor. Y acá pone lo que podría ser el coloquio de esta meditación. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda,
delante de vuestra infinita bondad y delante de vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza de imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza así actual como espiritual, queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Muy profunda las palabras que usa. Hay que meditar esta oración porque la tenemos que rezar con el corazón, con toda nuestra voluntad. Y es aceptar, en definitiva, si este Rey que me dice que lo tengo que seguir, que es Jesucristo, me invita a trabajar con Él, y yo sé que parte de su trabajo, entre comillas trabajo, es la cruz, tengo que suponer que va a haber dificultades. Entonces, de entrada, las acepto. No vaya a ser cosa, porque si no hay dificultades, si no están estas cruces, si no hay pobreza que vivir, si no hay injuria, si no hay vituperio, que sería raro, porque si uno vive bien su fe, hay cruces. Bueno, si no lo hay, no importa. Yo ya las acepto por las dudas. No vaya a ser cosa que después aparezcan y yo me vaya a un lado del camino y me vuelva atrás. Buscar entonces decir un sí, pero decirlo con toda el alma. Decir un sí, pero decirlo tratando de quitar todos los obstáculos. Por eso cuando en un matrimonio no solamente se dice acepta por esposa fulana y nada más, sino que se particularizan algunas cosas, siéndole fiel en la adversidad, en la prosperidad, en la salud y en la enfermedad. Y donde más se pone hincapié ahí es en la enfermedad, en la adversidad, porque en la salud y en la prosperidad, ¿quién no hace las cosas bien? Entonces acá, como nosotros queremos seguir a Cristo, queremos seguirlo en serio, queremos entregarnos a su voluntad, es lo que estamos buscando, San Ignacio nos anima a aceptar de entrada las cosas que pueden ser causa de que yo no lo siga más o que lo siga a medias, que en definitiva es la cruz, es el sacrificio. No quiere decir que este camino que vamos a hacer con el Señor, que ya lo estamos haciendo, pues por eso estamos acá, no vaya a ser hermoso. Por supuesto que sí, pero mientras más hermoso va a ser, mientras yo más me anime a no separarme de Cristo, a pesar de que por momentos la cosa se pone difícil. Incluso cuando se pone difícil es cuando Cristo está más con nosotros. Habrán leído alguna vez o escuchado aquella historia como que la persona va recorriendo su vida con el Señor para atrás, haciendo memoria, y lo hace como un caminar en la playa. Entonces va los pasos de la persona y los pasos del Señor al lado y siguen caminando juntos y ven cómo pasan por una parte u otra más difícil, y en una parte está el mar y siguen caminando y por ahí le dice: mira Señor, acá hay solamente 2 pasos, este momento de mi vida fue el más duro y no estuviste conmigo, no sentí tu presencia. Y el Señor le dice: en ese momento tú no podías caminar, yo te llevaba en brazos, los pasos son los míos. Muchas veces en la vida, cuando pensamos que estamos solos, que Dios no está, Dios está mucho más presente, simplemente que no se hace sentir. Y si no se hace sentir, no es porque no nos quiera, sino porque ese misterio de la cruz es que si no nos deja un poquito hacer sentir solos, no vamos a terminar de crecer nunca. Si la mamá está siempre al ladito de su hijo, siempre, si no permite que se caiga una sola vez, no va a aprender a caminar. Tiene que dejarlo caminar un poquito solo, y si se cae, bueno, no es que a la mamá le guste que se caiga el hijo, pero por el bien del hijo tiene que hacerlo. Bueno, más o menos así hace Dios con nosotros. Permite que suframos, porque solamente el sufrimiento nos hace crecer, es el combustible de nuestra santidad. Sufrimiento que, como ya veremos, es la misma cara, la otra cara del amor, de la caridad. Esto que San Ignacio nos presenta es de algún modo como un nuevo principio y fundamento. El principio y fundamento podía rezarse, meditarse, explicarse sin hablar de Cristo, Dios que me crea para Él y las criaturas que no son otra cosa que medios para llegar a Él. Tengo que usarlas o dejarlas, ¿sí?, con todas las aclaraciones que hicimos ya. Bueno, ahora, dado que Dios se hizo hombre, buscar a Dios, buscar su gloria, reverenciarlo, servirlo, no es otra cosa que imitar a Cristo. Eso es para nosotros el principio de fundamento.
mirar la vida de Cristo e imitarla en mi vida concreta de todos los días. E imitar a Cristo significa buscar prolongar su reino en los demás, que es hacer apostolado, que es llevar a Cristo a las almas, pero no olvidemos que la primera alma que nosotros tenemos que darle a Cristo es la nuestra. Entonces este trabajo es principalísimamente un trabajo de decisión, de buscar la santidad yo, de transformar mi corazón yo primero, que Cristo reine acá, que Cristo reine en mi vida, en toda mi vida, que no haya ningún aspecto de mi vida que es una sombra, no. Y ahí voy a entonces ser cada vez más capaz de entregar a Cristo a los otros, porque, como bien se dice, nadie da lo que no tiene. Buscar en este sentido también, como siempre decimos, que María esté presente. María es la reina. Es la reina porque la madre del rey, pero es porque la que imitó de manera más perfecta a su hijo, la primera discípula. Bueno, a ella le pedimos entonces también en nuestra oración que nos ayude a no ser sordos al llamado del Señor, a escuchar su llamada a la santidad y a santificar a otros, y a responder con generosidad, no solamente con un sí, sino con un sí aceptando lo que pueda ser crucificante, o sea, las cosas que puedan hacer que yo me aparte de este camino, el más fascinante y el más hermoso que puedo transitar en esta vida, y el que me lleva nada más y nada menos que a la eternidad gloriosa con Él. Ave María Purísima,